Muy buenas, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver la media aritmética. Esta clase está enfocada principalmente para el octavo básico, pero también les puede servir a un séptimo básico como también a un tercero medio, ya que no se olviden que la matemática está todo conectado. El día de hoy vamos a ver cómo se calcula la media aritmética, es decir, el promedio, ya para datos sueltos, es decir, datos que te entregan todo desordenado, y también lo vamos a ver cómo calcular en una tabla de frecuencia para datos no agrupados y también en una tabla de frecuencia para datos agrupados, ¿ya? Así que vamos a ello. Recordemos que la media aritmética, como también tiene su nombre normal que es el promedio, se representa por medio de una X, ¿ya? Pero esa X arriba lleva un palito. Esa es su simbología. Siempre que nosotros veamos ese símbolo, que es una X con un palito arriba, nosotros estamos hablando de promedio, ¿ya? Entonces el promedio viene siendo la suma de todos los datos que nosotros tengamos dividido por el total de datos. Entonces a veces pueden esos datos venir de forma sueltos, ¿ya? O pueden venir en una tabla de frecuencia. Entonces hay que aprenderla a calcular de todas las formas que se pueda. También hay que tener en cuenta que el promedio es una de las medidas de tendencia central, ya la cual son tres. Tenemos la moda, la media y la mediana. Ya esta es la media, así que la idea es poder calcular entre todos los datos que nosotros tenemos, intentar buscar cuál es el datito que se encuentra quizás más en el centro y que sea el dato más representativo. Por eso cuando tú estudias, se saca, entre todas tus notas, se saca un promedio, porque ese numerito que a mí me entregan va a ser el dato que más representa todo tu esfuerzo y toda tu perseverancia en el estudio. Entonces vamos a empezar, obviamente, realizando algunos ejercicios y vamos a calcular el promedio o la media aritmética con datos sueltos. Por ejemplo, acá tenemos edades de 10 personas, ya aquí en este caso nos están entregando el total de personas. Y con esos datos que nosotros tenemos abajo, debemos sacar el promedio entre esas 10 personas. Entonces la idea es poder calcular un numerito que represente a todos los otros números. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Para ello hay una formulita que dice que para poder calcular el promedio debemos sumar todos estos datos. Es decir, hay que sumar un x sub 1. Este va a ser un x sub 1, x sub 2, ¿cierto? Son los datos. Es una forma matemática de anotar los datitos. Entonces vamos a tener x sub 1 más el x sub 2, ¿cierto? Más el x sub 3 hasta el último dato que se le llama sub n. Y eso se divide por la cantidad total de datos, que son n datos, ¿ya? Esa sería como la fórmula general. Obviamente dependiendo del profesor y también dependiendo de la clase o tu nivel en el cual estés estudiando, esa suma puede cambiar y le ponen otra simbología, que es esta, que es como una E, ya que se llama sumatoria, pero mayormente, si estamos en octavo básico, se trabaja con lo que está dentro de la nube. Entonces, para poder calcular el promedio de estas edades, nosotros lo que debemos hacer es sumar los datos, es decir, sumar 10 más 25, la vamos a anotar. Entonces debemos sumar todos los datos que nosotros tenemos, es decir, sumar al 10 más 25 más 34 y todos los datos que tenemos. Y todos esos datos se dividen por el total de datos que hay. En este caso son 10 datitos. Entonces, si nosotros sumamos todos esos datos que están arriba, como resultado nos daría 282 dividido en 10. Ya, si nosotros hacemos esa división, 282 dividido en 10, nos daría 28,2, ¿ya? Y ese 28,2 viene siendo nuestro promedio. Es decir, es el dato que representa a todos esos números que están arriba. En caso de que nosotros tengamos una tabla de frecuencia y nos estén pidiendo calcular el promedio en esa tabla de frecuencia y tengamos datos no agrupados, es decir, sin intervalos, es decir, vamos a tener aquí mi x1, ¿cierto? Mi x2, mi x3, mi x4, hasta el último que sería mi xn, y nosotros vamos a tener nuestra frecuencia absoluta. Esa se nos va a entregar sí o sí si nosotros nos piden calcular un promedio con una tabla de frecuencia. Así que esa se suele entregar sí o sí. Vamos a tener nuestra frecuencia 1, nuestra frecuencia 2, nuestra frecuencia 3 y nuestra frecuencia 4 hasta nuestra frecuencia n. Recordemos que la frecuencia absoluta
indica la cantidad de veces que se repite cada dato, ¿ya? Entonces esa cantidad de veces que se repite el dato nos dice, por ejemplo, si yo tengo una nota 6 y me saqué ese 6 4 veces, significa que ese 6 se repite 4 veces en todos los datos que yo tengo anotados, ¿ya? Entonces, para poder calcular el promedio se utiliza la siguiente formulita. Aquí nosotros debemos cada variable debemos multiplicarlo por nuestra frecuencia absoluta, es decir, el x1 se multiplica por la frecuencia 1 y ese se suma con el x2 multiplicado por la frecuencia 2 y ese se suma con el x3 multiplicado por la frecuencia 3 y así sucesivamente todos los n datos y tu n frecuencias. Y eso se divide obviamente por nuestro total de datos, ¿ya? Así que esa sería nuestra formulita para poder calcular el promedio teniendo una tabla de frecuencia de datos no agrupados. Veamos un ejemplo para que quede obviamente más claro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las series vistas actualmente en el 2022 por un octavo básico. Se han visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 series. Ya esas son la cantidad de series que se han visto. Y la frecuencia absoluta nos indica cuántas veces se repitió esa respuesta, en este caso en el octavo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos indican que 4 personas vieron una serie completa en este año. Hay 8 personas que vieron 2 series completas, 3 personas vieron 3 series completas, 2 personas vieron 4 series completas, una persona vio 5 series completas, 0 personas vieron 6 series completas y 2 personas vieron 7 series completas, ¿ya? Eso significa la frecuencia absoluta, cuántas veces se repite el dato. Entonces aquí es lo mismo que tener, por ejemplo, como yo tengo 4 personas que dijeron que vieron una serie completa, significa que yo tengo un 1, un 1, un 1, un 1. Tengo 8 2, es decir, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Ya está 8 veces. Entonces, en vez de que yo tenga que sumar todos esos datos, ya, y de ahí dividirlo por el total, me sale más fácil multiplicar la cantidad, ¿cierto? Mis variables, multiplicarlo por la frecuencia absoluta y de ahí se suma y se divide por el total de datos. Así que vamos a hacer eso. Bien, entonces aquí recordemos que tenemos 20 datos en total. Ya sumamos la frecuencia absoluta de forma vertical hacia abajo. Entonces aquí la formulita anterior nos dice que debemos multiplicar la variable por su frecuencia. Entonces vamos a multiplicar aquí 1 por 4, que nos daría 4. Vamos a multiplicar 1 por 8, que nos daría 16. 3 por 3, que nos daría 9. 4 por 2, que nos daría 8. 5 por 1, que nos daría 5. 6 por 0, que nos da 0. Y 7 por 2 nos da 14. Entonces nosotros sumamos todo eso y nos daría 56, ¿ya? Esa vendría siendo la suma de todos los datos. Es decir, si yo quiero calcular mi promedio, en la parte de arriba sería 56, que es la suma de todos los datos. Ahí yo sumé el 1 4 veces, sumé el 2 8 veces, el 3 3 veces, el 4 2 veces, ¿ya? Y así sucesivamente. Y esa suma completa se divide por el total de datos que yo tengo. En este caso son 20, lo cual nos daría 2,8. Y ese vendría siendo mi promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio el octavo básico suele ver 2 o 3 series. Ya aproximándolo serían 2 o 3 series. Lo cual está correcto porque la mayor cantidad de series que se han visto serían 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay 8 personas que 2 series. Así que por eso el promedio está entre el 2 y el 3. Y en el caso de la tabla de frecuencia, cuando tenemos datos agrupados, nosotros vamos a tener nuestra variable, ¿cierto? Teníamos ahí nuestra variable x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta el xn. También teníamos nuestra frecuencia absoluta, el F1, F2, F3 y así sucesivamente hasta el Fn. Pero aquí lo malo es que la variable viene en intervalos, ¿ya? En el video anterior de tabla de frecuencia vimos que cuando nosotros trabajamos con datos agrupados se trabaja con intervalos. Entonces ahí no podemos multiplicar las variables por la frecuencia absoluta porque no sabemos cuáles serían esos intervalos y cuáles serían los numeritos. Entonces, para no trabajar con eso, se trabaja con la marca de clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque la marca de clase es un número representativo del intervalo, que lo aprendimos a calcular en el video anterior. Entonces tenemos la marca de clase 1,
Y esa la vamos a multiplicar por la frecuencia 1. Vamos a tener la marca de clase 2 y la multiplicamos por la frecuencia absoluta 2. Marca de clase 3 y la multiplicamos por la frecuencia 3. Y así la marca de clase n, que sería la final, la multiplicamos por f de n. Entonces aquí el promedio se calcula con la marca de clase. Entonces vamos a tener la marca de clase 1 por la frecuencia 1. Se suma con la marca de clase 2 por la frecuencia 2. Se suma con la marca de clase 3 por la frecuencia 3. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta la marca de clase n por f de n. Y eso obviamente se divide por mi total de datos, que sería n. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la masa corporal de estudiantes de octavo básico. La masa corporal viene en intervalos. Ya tenemos aquí el primer intervalo, que sería del 50 hasta el 55. Después el segundo intervalo del 55 hasta el 60 y así sucesivamente. Entonces, para poder calcular el promedio, no podemos multiplicar esa variable por la frecuencia absoluta, porque estaría súper difícil saber si multiplico el 50 por el 6 o el 55 por el 6 o los dos juntos. ¿Ya? Entonces, como no se puede hacer eso, porque estaría incorrecto, nosotros debemos trabajar con la marca de clase. Teniendo la marca de clase, nosotros podemos sacar nuestro promedio. Entonces, para calcular la marca de clase, recordando el video anterior, debemos sacar un promedio entre el límite superior, que es 55, y el límite inferior, que es 50. Ya, ahí lo que se hacía era que se sumaba 55 más 50 y eso se divide en 2 y me da mi promedio, que sería 52,5. Después se hace lo mismo acá, se suma 60 más 55 y se divide en 2 y me daría 57,5. Acá sumamos 65 más 60, se divide en 2 y me daría 62,5. Después sumamos 65 más 70, lo dividimos en 2 y nos daría 67,5. Y por último tenemos 70 más 75 y lo dividimos en 2 y eso nos da 72,5. Entonces esta marca de clase viene siendo un número que representa el intervalo. Entonces, como tenemos eso, podemos multiplicarlo por la frecuencia absoluta y de ahí lo sumamos y lo dividimos por el total de datos, ya que en este caso son 40 datitos. Entonces multiplicamos 52,5 por 6, que sería mi frecuencia absoluta, y eso nos da 315. Después sumamos 57,5 por 13 y eso nos daría 747,5. Tenemos 62,5 por 9, que nos daría 562,5. Tenemos 67,5 por 8, que nos daría 540. Y tenemos por último 72,5 por 4, que nos daría 290. Entonces eso lo sumamos, ya que para el promedio necesitamos la suma de todos esos datos. Suma completa nos daría 1949. Entonces ese 1949 vendría siendo la suma de todos los números que están que vendría siendo toda la suma de todas las masas corporales, y ese se divide por el total, que daría 40. Y ahí como resultado final nos daría 48,725, ya que sería mi promedio. Es decir, en promedio los estudiantes de octavo básico pesan 49 kilogramos. ¿Ya? Así que nada, chicos, espero que esta clase les haya servido. Nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte, darle a la campanita para estar atento cuando subamos un videito. Les recuerdo que va a estar el link del Drive abajito para que puedan ingresar. Ahí están los libros de clases también del Ministerio de Educación de Chile. Y también están estas clases en PDF. También no olvides que tenemos un correo en el caso de que quieras que hagamos un ejercicio que necesites resolver y tengas dudas, o también una guía. Así que nos puedes escribir también en el correo. Y no olvides seguirme ahí en Instagram. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.